Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Espero que anden bien. Nuevamente nos volvemos a encontrar en este espacio virtual y con la idea de poder trabajar juntos el periodo automáticamente posterior al periodo rosista, que es el de la Organización Nacional. Periodo que va a durar 10 años, entre 1852 y 1862, y que se va a iniciar con la caída de Rosas, que no fue, digamos, una caída, sino que fue directamente un empujón que terminó en caída, ya que, como todos sabemos a estas alturas, fue Justo José Urquiza, caudillo y gobernador de Entre Ríos, quien conforma, digamos, un ejército grande a partir de un empréstito, de un préstamo que le pide el Imperio del Brasil, y que con Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe va a enfrentar a Rosas en el Palmar de Caseros el 3 de febrero de 1852 y va a provocar su exilio. Automáticamente en Buenos Aires se va a sentir cierto resquemor, cierto malestar, primero porque había un provinciano, Justo José Urquiza, quien se había hecho cargo del poder que había dejado precisamente vacante Juan Manuel de Rosas. Y con las mismas condiciones. Esto quiere decir facultades extraordinarias y la suma del poder público. Esto, digamos, tenemos que leerlo en una disputa que existía, digamos, en aquel momento entre Juan Manuel de Rosas y Justo José Urquiza en cuanto a la organización constitucional del país. Lo primero que va a hacer Justo José Urquiza precisamente es convocar a una reunión en San Nicolás después de haber firmado el protocolo de Palermo, junto con los gobernadores de las provincias vencedoras, a una reunión en San Nicolás en donde se va a definir precisamente que era necesario, que era el momento para la organización constitucional del país y que se convocaba precisamente un congreso. El congreso tenía, digamos, la obligación de redactar una constitución y de sancionarla. Esto va a suceder, pero previamente, escuchen bien qué es lo que va a suceder. En septiembre de 1852, el 11 de septiembre de 1852, en Buenos Aires se va a producir una revolución que va a terminar separando a Buenos Aires del resto de la Confederación, mientras Justo José de Urquiza estaba bien, armando, haciendo los arreglos necesarios para el Congreso. Rápidamente en Buenos Aires se terminó redactando una constitución y sancionándola. De repente tenemos dos estados con dos constituciones totalmente distintas y que van a entrar en conflicto. Este conflicto en primer término fue económico por los ingresos de la aduana. En definitiva, siempre el interés de fondo fueron los ingresos de la aduana y la libre navegación de los ríos, cosa que Buenos Aires no pretendía dividir, digamos, en cuanto a ingresos. Esta guerra, digamos, económica, que va a tener su preludio, digamos, con lo que fue la Ley de Derechos Diferenciales, firmada por Urquiza para favorecer, digamos, el puerto de Rosario, y que va a terminar, digamos, con la batalla de Cepeda, digamos, y va a comenzar esta batalla con el asesinato en San Juan de un caudillo, Benavides. Se va a acusar a quien era el gobernador, Sarmiento, y que fue, digamos, festejado esto en Buenos Aires y que va a generar, junto con esto que decíamos recién, la guerra económica, bien, esto de no querer distribuir los ingresos de la aduana. Recuerden ustedes que Buenos Aires estaba en una mejor posición con respecto a la Confederación, de manera tal que, fíjense, Buenos Aires hacía referencia a la Confederación Argentina como los 13 ranchos, que eran las 13 provincias que en aquel momento conformaban, bien, la Confederación. Esta batalla, la batalla de Cepeda, va a mostrar, digamos, el potencial que tenían los dos estados. Nuevamente Urquiza solicita, digamos, un préstamo, logra conformar un ejército, se enfrentan en Cepeda y sale triunfante la Confederación Argentina. Buenos Aires no tiene otra alternativa de que firmar lo que después va a ser el Pacto de San José de Flores, pero fíjense y presten atención, es una de las pocas, digamos, o pocos, si se quiere, situaciones en donde quien pierde la batalla le impone condiciones a quien gana, porque Buenos Aires le impone condiciones
a la Confederación. Le dice, bueno, yo voy a firmar el Pacto de San José de Flores, voy a ingresar a la Confederación Argentina, pero voy a modificar la Constitución en aquellos artículos donde crea que, me parece, no están bien. La Confederación acepta, ¿y qué termina pasando? Nuevamente, Buenos Aires comienza a poner trabas, modifica la Constitución, sí, logra precisamente llevar adelante esta reforma, y nuevamente se enfrentan en Pavón en 1861, que termina, digamos, enfrentándose Buenos Aires y la Confederación. Algunos sostienen que hubo una reunión secreta entre Mitre y Urquiza. La realidad es que Urquiza tenía, digamos, todas las posibilidades de ganar nuevamente esa batalla. La batalla la gana Buenos Aires y adivinen qué, Mitre va a ser precisamente presidente de nuestro país a partir de 1862, una vez que se produce la unión entre Buenos Aires y la Confederación Argentina, nace la República Argentina, digamos, entre comillas. ¿Bien? Bueno, espero que se haya entendido. Es un periodo, digamos, que tenemos que tener en cuenta que es un periodo de 10 años, que se conoce como la Organización Nacional, que comienza el 3 de febrero de 1852 y termina, digamos, en 1862, cuando asume, digamos, Mitre como presidente de la República Argentina. Va a ser un periodo, como dijimos, donde Buenos Aires se va a separar de la Confederación. Ambos estados van a tener su constitución, va a comenzar un periodo de guerra económica que va a tener su correlato, digamos, con una ley que va a ser la ley de derechos diferenciales para favorecer el puerto de Rosario, pero que va a terminar enfrentando a estos dos estados. Imagínense ustedes, la República Argentina, lo que hoy conocemos como la República Argentina, conformada por dos estados totalmente distintos, separados, con constituciones, con forma de gobierno, con intereses distintos. Bueno, esto fue lo que sucedió y en Cepeda precisamente se pone fin, se logra que Buenos Aires firme el Pacto de San José de Flores, pero le impone condiciones a la Confederación Argentina. Retrasa el ingreso y se vuelven a enfrentar nuevamente en Pavón, triunfando en esta oportunidad Mitre y consolidando el poder de Buenos Aires, que logra imponer un modelo de país, un modelo de Estado, que después va a tratar de ir consolidando y hacerle saber al interior, pero esto es ya tema para otro video. Así que bueno, chicos, no quiero aburrirlos más, espero que se entienda y bueno, nos estaremos encontrando de manera virtual la semana que viene. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes y nos estamos viendo.